Después de muchos años teniendo en mente visitar la zona del Catatumbo, finalmente tuvimos la oportunidad de realizar el viaje. La importancia de dicho destino turístico radica en que es el único lugar en todo el mundo con una tasa tan elevada de relámpagos por kilómetro cuadrado por año, llegando ese número hasta casi 200. Para conocer el fenómeno del relámpago del Zulia, se debe visitar Puerto Concha, para luego embarcarse hacia Ologá, pueblito ubicado cerca de la desembocadura del río Catatumbo. El trayecto tiene una longitud de unos casi 60 kilómetros, que se recorren por agua en un par de horas. Se sale por el Caño del Estero, se pasa por el río Concha, donde se pueden avistar varios animales, y se desemboca finalmente en el lago de Maracaibo. Ya en el lago de Maracaibo se hace una parada en el puesto de embarques de Chamitas, para luego arrancar con destino a Ologá. Después de un par de horas de recorrido, donde avistamos gran cantidad de toninas, llegamos finalmente a nuestro destino, Ologá. El pueblito es tan humilde como precioso, estando conformado por unas 50 casitas, en su mayoría palafitos. Como solo teníamos un par de noches para disfrutar del fenómeno meteorológico, todos nos pusimos manos a la obra con nuestros equipos fotográficos y empezamos a disfrutar del relámpago del Catatumbo. Justo después del anochecer, empezamos a avistar los primeros destellos, que si bien estaban algo lejanos, se veían con claridad. La luna llena nos acompañó durante toda la noche, proporcionando un faro natural para poder captar con muy buen detalle el movimiento de las tormentas. Después de una noche de actividad eléctrica moderada, amaneció con algo de lluvia, pero tan repentinamente como habían llegado los rayos por la noche, se fueron con la llegada del sol. Esperamos un par de horas a que pasara la lluvia y después de desayunar, el guía Alan nos llevó de paseo a un caño a observar la fauna. En el caño es fácil avistar babas, aves, monos, otros mamíferos y sobre todo una gran cantidad de mariposas, siendo las más vistosas las del género Morpho. De dicho género, con su característico color azul eléctrico, son muy comunes en esta zona dos especies, el Morpho Eleanor y el Morpho Retenor. La primera especie se conoce por volar casi a ras del río, mientras que la segunda puede volar típicamente a unos 5 o más metros de altura, por lo cual se hace necesaria una red con extensión para poder apreciarla de cerca. Alan logró agarrar un ejemplar para mostrarnos su color azul intenso y posteriormente la dejó ir. Cabe destacar que se trata de una subespecie de Morpho Retenor endémica de la zona. Después del paseo matutino, retornamos hacia la laguna de Ologá, donde tuvimos que refrescarnos por el calor intenso del sol que ya brillaba en todo lo alto. Durante la tarde, algunos tomamos un descanso para recuperar horas de sueño, y al atardecer volvimos a activarnos con nuestros equipos de fotografía y video
para captar toda la belleza de la laguna de Ologá. Fue el doctor Ángel Muñoz el primero en nombrar este fenómeno, los relámpagos del Catatumbo. Yo lo he sabido desde hace años, pero él realmente sacó unos reportajes y le puso ese nombre, que es el nombre correcto. Aquí se trata de una serie de tormentas eléctricas en una zona muy amplia, aproximadamente unos 5.000 kilómetros cuadrados. Y son muchos los diferentes epicentros que tienen una recurrencia importante casi todas las noches adentro de su temporada, desde mayo a noviembre. Llegando el atardecer, Alan nos aclaró algunos puntos sobre el relámpago del Catatumbo y nos preparamos para la segunda noche de avistamiento de rayos, que iba a ser mucho más activa que la primera. En plena madrugada nos envolvió una tormenta eléctrica tan fuerte que no paraba de alumbrar. Un verdadero espectáculo asombroso e inolvidable. Habíamos finalmente apreciado el fenómeno del Catatumbo en todo su esplendor y podíamos emprender el viaje de regreso. En el lago paramos a observar algo de actividad pesquera y posteriormente pasamos nuevamente por el río Concha, donde una familia de monos araguatos nos regaló las últimas tomas del viaje. Terminaba otro viaje más y nuevamente quedábamos asombrados y agradecidos por la diversidad y belleza de nuestras tierras. A pesar de haber sido corto, entraba en la lista de mis viajes favoritos e inolvidables por Venezuela. Nos vemos en el próximo destino. Yo lo que invitaría al venezolano
a amar a su país, a su patria sobre todas las cosas. Como usted la ama y no es aquí de venezolano, imagínense.